Ir a nuestro colaborador, el periodista, director de Espacio 4, Gerardo Hernández. El contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Gerardo, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros, siempre un gusto escucharte. Marcelo, muy buenos días, Manuel Arturo a la mesa, a la audiencia, muy buenos días. Buen día, Gerardo. Buenos días, Gerardo. Muchísimo gusto, un fuerte abrazo para todos. Pues estamos, hace unos días se festejó en México, en la Ciudad de México, el aniversario del PRI número 93, un PRI que llega bastante menguado a este año 2022, después de haber ocupado durante más de cerca de 80 años la presidencia de la República. Todavía hasta 1989 tenía todas las gubernaturas de la República, 32 estados, y hoy llega, insisto, muy debilitado. Los procesos de desplome de los partidos políticos, así como de su ascenso, corresponden a procesos. Ningún partido se derrumba de una elección a otra, ni de un año al siguiente. Son procesos que van gestando, en los que la suma de errores contra los aciertos van dando un resultado en el ánimo de los electores. En este caso del PRI, pues sufrió un deterioro a partir de la elección de Salinas de Gortari, un presidente que llega bastante cuestionado a la presidencia de la República, con sospechas y acusaciones de fraude electoral, con violencia preelectoral, con pactos del PRI y de Salinas de Gortari con las cúpulas, con las élites económicas, religiosas, políticas, mediáticas, para poder legitimar ante esos grupos su gobierno. Yo asistí a una celebración del PRI de aniversario en los 80s, 90s, cuando estaba Salinas de presidente de la República, en la explanada del PRI, una concurrencia de todos los gobernadores, alcaldes, senadores, diputados y otros invitados especiales, incluso extranjeros. Ahí Salinas de Gortari, en un discurso apologético, dijo que el PRI y México estaban ya encausados en una nueva doctrina, en una nueva ideología. Él la denominó nacionalismo revolucionario. Con este término popular estaba enmascarando la doctrina real de Salinas de Gortari, que es el neoliberalismo. En 94, en ese mismo edificio del PRI, en el auditorio Plutarco Elías Calles, fue acusado Salinas de Gortari con gritos destemplados en ese auditorio del asesinato de Colosio, que había ocurrido ese mismo mes de marzo. Llegamos pues a esta etapa del PRI, en la que, insisto, celebró el viernes pasado, el día 4, su 93 aniversario, con cuatro gubernaturas. Únicamente asistieron 2 gobernadores, el de Oaxaca y el de Hidalgo, José Murat y Omar Fayad. No asistieron ni Miguel Riquelme de Coahuila y tampoco Alfredo del Mazo del Estado de México. La presencia de Murat y de Fayad es un mensaje intrínseco al PRI y al país. En la elección de este año, por ejemplo, el PRI tiene una desventaja muy importante en Oaxaca frente al candidato de Morena. Y en Hidalgo, donde el PRI postuló a la esposa del exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, Carolina Villano, la ventaja del candidato de Morena se ha ampliado, ya son 12 puntos porcentuales de diferencia, según una encuesta que publicó recientemente el periódico El Universal. En los 4 estados restantes son gobernados por Acción Nacional, y también el escenario para ese partido político es pesimista. Únicamente tienen ventaja en Aguascalientes, también tienen alguna ventaja en Durango, pero sí se anticipa esta elección previa a la presidencial competida en esos estados. Sin embargo, la ventaja la tiene, insisto, el partido de Morena, porque, repito, son procesos. Si bien Morena ganó la presidencia de la República únicamente en 4 años de fundado, pues la acumulación de agravios contra la sociedad, la falta de democracia en México, la alta corrupción que se desbocó en los últimos sexenios, pues dio como resultado una alternancia hacia la izquierda, como no había ocurrido anteriormente, puesto que cuando hubo la oportunidad de hacerlo con el PRD, hubieron fraudes electorales
y otros temas que finalmente le permitieron al PRI conservar la presidencia de la República y posteriormente la alternancia con el Partido Acción Nacional. En este escenario, el PRI llega bastante disminuido a su aniversario, puede terminar 2022 con 2 gubernaturas, únicamente la de Coahuila y la del Estado de México, que tendrán la elección de gobernador el año próximo. Las encuestas iniciales, porque todavía falta más de un año para la elección en Coahuila, faltan 14 meses, 15 meses, le dan una ventaja al PRI importante de 37%, una intención de voto del 37%, de Morena el 31%, es decir, son 6 puntos escasamente de diferencia, y a Acción Nacional una intención de voto de apenas 8%. La ventaja del PRI con respecto a Morena de 6 puntos es importante, pero es mínima considerando los siguientes factores. Número 1, el candidato del PRI visible ya es Manolo Jiménez, alcalde de Saltillo, quien durante los últimos 2 años en la alcaldía de la capital pues se dedicó a fortalecer justamente su proyecto político, su candidatura, y actualmente como secretario de Desarrollo Social pues despliega una actividad de precampaña prácticamente en todo el estado. El hecho de que el PRI tenga una ventaja de 6 puntos con esta circunstancia de una precampaña anticipada, pues refleja que puede haber una elección también en Coahuila competida. De ahí la necesidad que tiene el PRI de aliarse con Acción Nacional en Coahuila. En ese supuesto, el PRI subiría una intención de voto basados en esta encuesta del 39%, es decir, también seguiría siendo corta la diferencia. Por parte de Morena, en el caso del PRI, pues no hay ningún otro corredor en la pista por parte del partido en el poder. El PRI, únicamente Manolo Jiménez, ya se replegaron Eduardo Olmo, Miguel Ángel Meri, José Fraustro Siller, aquí en Saltillo. De manera que por parte de Morena, la candidatura va a ser por un lagunero, con toda seguridad, y va a ser el juego competitivo electoralmente entre las 2 regiones más importantes de Coahuila, Saltillo y la comarca lagunera. En los últimos sexenios, las candidaturas han sido regionales. Guillermo Anaya en 2 ocasiones, Jorge Cermeño la interrumpió Rosendo Villarreal, anteriormente había sido Juan Antonio García Villa. Y por parte del PRI, pues excepto la candidatura de Miguel Riquelme, han sido todos saltillenses. El presidente López Obrador ha mostrado una gran afinidad y un gran respaldo, una gran presencia en la comarca lagunera. ¿Quiénes podrían ser de Morena los posibles candidatos laguneros? Uno, de acuerdo con las encuestas, ponen en primer lugar todavía a Luis Fernando Salazar Hernández. Sin embargo, en las últimas semanas se ha desplegado en redes sociales por diferentes grupos, incluso no afines entre sí, un perfil como el de Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública Nacional, quien se reúne cotidianamente por el cargo en las reuniones de seguridad pública con el presidente López Obrador, y es invitado frecuente también a las conferencias matutinas del presidente en Palacio Nacional o en cualquier otro estado. Y también figura evidentemente el senador Armando Guadiana, y también como una cuarta baraja opción de Morena, el funcionario del Seguro Social Javier Guerrero. En el caso de Mejía Verdeja es un caso interesante, puesto que como ocurría en el pasado, aquí en Coahuila y en cualquier entidad, cuando se aproximaba la sucesión, iban grupos de políticos, de empresarios e incluso de medios de comunicación a visitar a quienes creían que pudiera ser el candidato. Así se visitaba en otros tiempos, por ejemplo, Eliseo Mendoza Berrueto, a Gustavo Guerra Castaños, a Atanasio Martínez, a José de las Fuentes Rodríguez. Hoy quien está acaparando esas actividades, esas visitas, es justamente Ricardo Mejía Verdeja, un agente cercano, insisto, al presidente de la República, que no tiene arraigo en la entidad, que no ha estado tampoco presente en las luchas democráticas que se han librado en Coahuila por la alternancia,
y que tampoco ha estado cerca de Coahuila para denunciar, por ejemplo, el gobierno de los Moreira por la megadeuda, por las masacres en Allende en Piedras Negras, por las empresas fantasmas. De manera que ya se empieza, insisto, a prefigurar en Coahuila un escenario en el cual está muy consolidado hasta este momento el alcalde de Saltillo, exalcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, con todo el respaldo evidente del gobernador Miguel Riquelme. En las próximas semanas habrá un movimiento en el PRI para colocar en la dirigencia de ese partido a Eduardo Olmos y asegurarle al gobernador pues el control de la campaña y unas elecciones que le permitan operar al PRI para tratar de ganar la gubernatura. Una elección, insisto, en Coahuila, la del 23, que se anticipa competida. Habrá únicamente en México 2 elecciones en el 23, la de Coahuila justamente y también la del Estado de México. En el Estado de México, como en Coahuila hace 5 años, hace 4 años y medio, hubo una elección muy competida, el PRI ganó escasamente por un margen de 2.5%, tanto en Coahuila como en el Estado de México. En la entidad que gobierna Alfredo del Mazo, la ventaja la tiene en este momento el alcalde de Huixquilucan, Vargas, apellida él. En segundo lugar está un precandidato del Partido Verde. En tercer lugar, Delfina Gómez, actual secretaria de Educación Pública. Y en cuarto lugar, muy lejano del tercero incluso, una aspirante del PRI. Es decir, el PRI, si va solo en Estado de México, la perdería con toda seguridad. Una posibilidad es que el candidato por Estado de México sea del PAN, pero la competencia también sería muy intensa si se unen Morena y el Partido Verde. Uh-huh. Como vemos, México está inmerso año con año en procesos electorales y el año próximo pues nos corresponde a Coahuila como entidad ir a las urnas para decidir si hay alternancia o no. Se prefigura, insisto, una competencia interesante. Veremos si la aspiración de Ricardo Mejía cuaja, si cumple los requisitos constitucionales de la presidencia, puesto que él ha sido diputado federal por el estado de Guerrero. Sin embargo, pues es coahuilense. Uh-huh. Oye, Gerardo, a ver, déjame preguntarte algo. Cuando tú dices el relevo del PRI estatal, que llegaría Eduardo Olmos al frente del partido, lo que te quiero preguntar, es decir, con la dirigencia actual, ¿no tiene asegurado el gobernador el manejo político del proceso electoral? Sí, actualmente Rigo Fuentes es una pieza del tablero de Miguel Riquelme, son parte del mismo equipo. Sin embargo, como están jugando aquí en el PRI con el librito del PRI, cuando un aspirante no era el ungido, regularmente se le daba la presidencia del PRI, justamente para operar la elección, para tener exposición mediática y política en el Estado y para preparar a esa figura para una futura elección, en este caso una senaduría, alguna diputación federal. De manera que es lo que se pretende en el fondo es que con un candidato saltillense no se pierda el control de la sucesión y que tampoco el eventual candidato del PRI, Manolo Jiménez, pueda salirse del control del gobernador. De manera que con este movimiento en el PRI, pues se garantizaría ese control, porque, insisto, había cartas laguneras para la sucesión, las que ya he mencionado. Se decanta el gobernador por un aspirante saltillense, pero es una sucesión también negociada. Tendrá que aceptar Manolo Jiménez posiciones de laguneros, señaladamente Eduardo Olmos, actual presidente del Congreso, pues para garantizarle al grupo político de Miguel Riquelme, si el PRI gana la elección del 23, posiciones políticas quizá en el gabinete y también en posiciones del Senado, como podría ser el caso de Eduardo Olmos. Eso todavía puede parecer prematuro, pero en la planeación política ya son los tiempos justamente de hacer los acomodos. En Coahuila la elección es en junio
del 2023. El proceso inicia formalmente en noviembre, ya los mecanismos para preparar la elección. Sin embargo, ante un escenario de alta competencia con Morena, la decisión que toma Miguel Riquelme es ya exponer a su candidato. En una reunión reciente en Torreón se lanzó un programa Mejora Coahuila con una gran M como signo del programa, que es de Manolo. Entonces todo está muy inducido hacia esa figura. Sin embargo, es el candidato más visible, pero pudiera haber en el proceso, en este lapso de aquí a noviembre, de aquí a diciembre, algún ajuste que pudiera modificar la decisión. Por lo pronto, insisto, es evidente que el favorito del gobernador Riquelme es Manolo Jiménez. Oye, Gerardo, ¿y qué papel juegan los Moreira en todo este entramado político de cara al 2024? Sí, pues es un clan que tiene todavía gran influencia en el Estado. No podemos omitir que Miguel Riquelme surge justamente del equipo de Rubén Moreira, que tiene una posición relevante como el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el líder de la bancada del PRI, una bancada muy menguada, por cierto, pero siguen teniendo presencia muy importante, tanto en el gobierno del Estado, si revisamos el gabinete, en las diputaciones locales, si revisamos los distritos, en el Tribunal de Justicia. Entonces va a haber, o ya hubo, pues acuerdo entre el actual, el que tiene la mano es el gobernador. Sin embargo, tampoco pueden omitirse fuerzas políticas reales y actuantes como las sobre todo la de Rubén Moreira. Gerardo, te saludo con mucho gusto. Sí, Gerardo González. ¿Ves tú para 2023 una elección de dos partidos? Sí, efectivamente. Morena tiene la ventaja de ocupar la presidencia de la República, como la tuvo el PRI durante mucho tiempo. El Movimiento Ciudadano es un partido emergente que ha tenido éxitos notables, como por ejemplo en Nuevo León. Si el PRI pierde Hidalgo y Oaxaca, como parece ser, empatarían Movimiento Ciudadano y el PRI con 2 gubernaturas cada una. Sin embargo, el mayor peso en términos de Producto Interno Bruto y político lo tiene Jalisco y Nuevo León, que gobierna el Movimiento Ciudadano, y el PRI, Estado de México, es la entidad más fuerte. Claro. Entonces, aquí en Coahuila no pinta todavía Movimiento Ciudadano. Habrá que ver qué decisión toma Jerico Abramo, diputado del PRI. Morena está, el Movimiento Ciudadano está captando liderazgos que salen de otros partidos, y si acaso Jerico Abramo renuncia al PRI para irse a Morena, bien, o a Movimiento Gerardo Ciudadano, le parte el voto al PRI aquí. Seguimos contando esta historia en tu próxima colaboración. Siempre un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Gerardo. Un fuerte abrazo muy afectuoso para todos y para la audiencia. Abrazo, Gerardo. Gracias, abrazo, Gerardo. Gracias. Ya estamos en Semana Agropecuaria en nuestras sucursales de Cooperativa Agropecuaria. Aprovecha